Buen día, vamos a dar por inicio. Vamos a ver lo que es sobre los sustantivos. Hoy veremos todos los referentes a sustantivos. Nos dedicaremos pues a esta clase que vamos a compartir. A ver, vamos a compartir. Vamos. ah, Listos. Muy bien, entonces acá tenemos lo que es cuanto a los sustantivos. Un momento, Muy bien. Entonces, vamos a revisar tanto sustantivos y adjetivos a la vez, algunas de ellas, pero tenemos el 90% que es sustantivos. Muy bien, abuela es chichi, ¿ah? Así decimos, chichi. Es ahí tal vez es de forma intermedia, ¿no? Un poquito casi como la de casi, ¿no? Chichi, chichi, abuela. Luego tenemos lo que es abuelo, es chucho, chucho, abuelo, ¿ya? Entonces, no sé si cuando subimos pues en las combis, a veces en los micros, el cobrador dice, sube, sube, chochito, ¿no? Entonces se refiere al abuelito, ¿ya? Muy bien. Entonces, abuelo es chucho, chucho, ¿ya? Listo. Hermano es turi, turi, hermano. Hermana, pani, pani, así. Entonces, hermano. Pero tanto los varones para sus hermanas dicen Patty, ¿no? Hermanas, entre hermanas, ¿no? Entre damas se dicen también Pani, ¿ah? Pero entre varones dicen Turi, ¿ah? Entre varones, entre hermanos, Turi. Listo. Casa es Wasi, Wasi, casa. Así como está, ¿no? Wasi, ¿ya? Agua, Yaku, Yaku, agua. Entonces, ahí tenemos nuestras palabritas. Agua es yaku. Sal, cachi. Es muy importante su escritura, ¿no? Su utilización de su apóstrofo. Si no le utilizo el apóstrofo, semejante comilla, diría cachi. Y eso ya se refiere a apellido de persona, ¿no? Entonces acá se dice, o la escritura es, y la pronunciación, cachi, cachi, chi. ¿Ah? Hemos aprendido que el apóstrofo le da fuerza de voz a H, H, sal. Y bueno, acá nos estamos refiriendo a sal de comer, ¿ya? No de salir. Planta, iura, planta, iura. Nos referimos planta de eucalipto, de pino, incluso de cultivos, plantita, ¿no? Muy bien, iura. Mm. ¿Y cómo será si estuviera en plural, no? Plantas. Simplemente se agrega cuna, ¿ah? A todas ellas, ¿no? Para todas las palabras, solo es que agregamos cuna en quechua. Es decir, y si Chico, una consulta. Buenos días. maestro Ramiro, buen día. Como está Dígame, hablando maestro. del plural, dice, en hermanos, si en una familia hay varones y mujeres y alguien quiere decir hermanos, dice hermanos, hermanas o pluraliza el turi. Ya, ajá, a ver. eh, lo correcto es si estamos, el trato más que todo, ¿no? Si yo entre hermanos,
supongamos que somos tres hermanos, ¿no? Entonces yo diría turicuna, ¿ya? Ahora, si es entre damas, dice panicuna, hermanas, ¿ya? Entre damas, entre hermanas. Pero en caso que, que estemos en una familia, tanto hermanas y hermanos, hombres y mujeres, pero son hermanos, si habla un varón, el hermano, tiene que decir turicuna, ¿ya? Turicuna. Igual, y si fuera dama, hay opciones, digamos, que diga panicuna o turicuna, ¿no? ¿Ya? Las dos formas. Pero de los varones sí, tiene que ser turicuna, en caso que haya plural, ¿no? Pero si hablamos en singular, pues entre hermanos, a veces dice turi, entonces hermano, me refiero varón a varón, y hermana es pani, ¿ya? Entonces, eso, decirles incluso cuando decimos hijo o hija, ¿no? No sé si está más adelante, ¿no? Es churi, ¿no? Pero cuando hablan los padres y madres, ¿no? Espero que más adelante esté para explicación, ¿ya? Mientras tanto, acá decimos para varones, turi, y hermanas, pani. Eso es el trato, ¿ya? Pero a veces estamos en una familia, como dice un maestro, entonces, si habla el varón, tanto para hermanos y hermanas, entonces diría turicuna, ¿no? Turicuna. Y ahora, si dice la hermana, para tanto hermanas y hermanos que están en la casa, entonces diría panicuna, turicuna, ¿no? Puede darse el caso que sea así el trato, ¿ya? Listo, entonces eso, y si queremos pluralizarlo simplemente en castellano, por ejemplo, diría abuelas, en quechua diría chichicuna, ¿no? Solamente el cuna es el que pluraliza, nada más, ¿ya? A todas estas palabras. A ver, entonces planta es yura, no sé si queda claro, maestro. Sí, correcto. Ya que habla de Yura, por San Pablo hay un lugar que se llama Yuracalpa. ¿Qué significará ahí, diga? Yuracalpa. Yura, ashpa, yura, ashpa. Yuragalpa, bueno, se escribe así porque, así como suena, Yuracalpa. Galpa, Galpa. Con Ajá. G, con L, con P y A. Paco. Una comunidad. Eh, ya. Ajá, bueno, entonces si aparentemente diría, por ejemplo, Yura, si lo que tratamos de acomodar sería Yura Ashpa, ¿no? Entonces diría Yura es planta y Ashpa, Yurag, ¿no? Yurag Ashpa, perdón, más o menos a esto va, ¿no? Vamos a ver aquí. Mm, mm, Podría ser así que usted se refiere, Yura Ashpa, ¿sí más o menos? Yura Ashpa, ¿sí? Yurag Ashpa, Yurag, más o y menos así. Entonces así sería, es, así se escribe. ujú, entonces sería Cayurag es blanco y Ashpa es tierra, entonces sería tierra blanca, ¿no? Más o menos por Ah, ahí. Ajá, ah, Yurag. Pero porque Yurag, sí, la escritura en quechua es así, ¿no? Así, Yurag blanco o blanca. Ashpa es tierra, pero bueno, cuando pronunciamos este Q se convierte en G. Bueno, en caso si estuviera pegadito se convierte en G, ¿no? Entonces así, mm, Yura viene de blanco, ¿ya? Pero acá estamos hablando de Yura, que es planta, ¿no? Semejante. Ya por ahí puede ir tierra mm, blanca, ¿ya? mm. Ya, entonces ahí tenemos planta, es Yura, mira, Yura, planta, ¿ya? Ahora si quiero decir plantas, Yura cuna. ¿Qué más tenemos? A ver, cama. Cama es puñuna. Bueno, camita donde descansamos. Puñuna, ¿ya? Cama. Puñuna. Toda la palabra correcta. Esto es una sola raíz. Acá no hay sufijos en esta palabra. A ver, vecino o para vecina es huasimasi. Huasimasi. Una sola palabra también. Huasimasi, vecino. O puede ser vecina. ¿Ah? En caso que quiero decir vecinito o vecinita, diría pues huasimasicito, ¿no? Que eso sería su diminutivos. A ver, ahora, si fuera vecinos en plural, o así masicuna, ¿no? Muy bien, a ver, profesor es
o para profesora, yatrachikoh, yatrachikoh, profesor o profesora, ya, yatrachikoh. Alumno es yatrakoh, yatrakoh, mira, alumno o alumna, o puede ser estudiante, ya, estudiante. Alumno o alumna es yatrakoh, yatrakoh. A ver, tenemos candela, o puede ser fuego, nina, nina, candela o fuego, nina, nina. Soga, huasca, huasca, soga, ¿ya? Soga, huasca. Pero acá a veces uno se refiere que huasca es un borrachito, ¿no? Que ha tomado su licor, su traguito. No nos referimos a eso. Bueno, tal vez es algo como un sobrenombre, algo así, ¿no? Que se lo llama. Y muchos dicen, bueno, ya está Huasca, ya, ¿no? Cuando se pone a bailar, quizás. Pero nosotros decimos en el quechua norteño, Huasca es para soga, ¿ya? Soga. Esposo, cosa, cosa es esposo o esposa, cosa. Luego tenemos, a ver, tanto para esposa o mujer, ¿ya? Es warmi, así, warmi, ¿ya? Warmi. Incluso, pues, había nombres eh, de alimentos para las escuelitas, ¿no? Ya se le cambiado el nombre ya actualmente, ¿no? Sí, sí, a ver, no recuerdo qué nombre era, pero bueno. Entonces, incluso hay Warmi Ayllu, ¿no? Warmi Ayllu, de organizaciones hablamos. Entonces sería familia de mujeres, ¿no? Guarmiaillo. Siempre hay el nombre en quechua norteño, ¿no? Guarmi, entonces es esposa o mujer. A ver, luna o mes es quilla, quilla. Luna o mes, quilla. Helada es casa, casa, helada. ¿Ah? Y entonces esta Q se pronuncia con un poquito más grueso, ¿no? Eh, Incluso dice bien atrás en la garganta, ¿no? Casa, porque Q está al inicio de la palabra. Si yo le pronunciara como si fuera cadequil o con C de casa, sería casa, ¿no? Pero acá se pronuncia casa, casa, ¿ah? Helada. Señora es colla, colla, señora. O puede ser dama, pues, ¿no? A ver, perdón, a ver, señora. Dama, no, dama sería para mujer, ¿no? No, señora, no. Señora, entonces es colla, colla, señora. A ver, arena es ago. Mira, la escritura es ago, ¿no? Pero la pronunciación es ago, arena, arena. Tenemos uno, un, otro, es so, so. Hablamos del número uno, ¿ah? So. Entonces, no solamente para el número uno, pero si yo quiero decir un, puedo decir otro, a veces digo otro que venga, ¿no? Sojkuna, otro, soj, soj shamunga sería. Bueno, entonces ahí está otro, soj. Una palabra en quechua puede tener hasta dos o tres significados. Poderoso es ater, mira, ater, poderoso, o el que puede, ¿no? Incluso hay nombres ya de personas que llevan el nombre de Atejruda, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Hombre poderoso, ¿no? Porque Runa es hombre o persona, ¿no? Atej, poderoso. A ver, tenemos bonito o bello, ¿no? Puede ser precioso, simpático, es Shuma, ¿ah? Bonito, bello, Shuma.
Entonces puede decir para cualquier objeto que yo quiero decir es bonito, ¿no? Es bello. Entonces diría Shumach, ¿ya? Shumach. Incluso hay nombres de damas que llevan el nombre de Shumach Warmin, que significa mujer bonita, mujer bella, preciosa, Shumach Warmin. Muy bien, a ver, tenemos este abogado o para abogada, machaco, a machaco, abogado o abogada, a machaco. A ver, la siguiente tenemos raíz, cola, rabo y chupa. Entonces, acá nos referimos a raíces de plantas, ¿ya? Puedo referirme a colita o de los animales o su rabo, como lo llamamos, ¿no? ¿Ah? Entonces es trupa. Y no solamente le llamamos raíz a las plantas, ¿no? A veces algunos dicen "Che, que su rabo está grande", dicen. No se refiere también a de los animales, sino también a la raíz de las plantas, ¿no? De los, ¿no? También de los cultivos quizá, ¿no? Entonces ahí tenemos chupa. Y si en caso me olvido de ponerle su apóstrofo, ya cambia de significado, ya diría chupa, ¿no? Entonces, alguien trataría de traducir como algo de chupar, ¿no? Entonces, lo correcto es que debemos utilizar su apóstrofo en estas palabras, ¿no? Chupa, chupa. Muy bien, tenemos este sauco. Sauco es shawa, shawa. Mira, ahí está. Entonces sabemos que el apóstrofo le da fuerza de voz a H, ¿no? Más fuerza, no es para pronunciar. Entonces diría sha, shawa, ¿ya? Shawa, sauco. En la siguiente tenemos ceniza. Ceniza es ushpa, ushpa, ceniza, ¿ya? Ceniza, ushpa. Sí, ush, ushpa, ceniza. Sangre es yawar, yawar, sangre, ¿no? Incluso en Baños del Inca hay una división, ¿no? Yaguarahuaca. Y entonces, bueno, según comentan que le mataron pues en esa calle, en ese lugar, digamos, a todos los animalitos. Y ahí la sangre pues corría, ¿no? Por eso es que lleva el nombre de Yaguarahuaca, ¿no? Listo, entonces Yaguar es sangre. A ver, cuando hablamos de sebo, manteca o jabón, es huira. ¿Ah? Huira, jabón, sebo, manteca, ¿no? Entonces ahí está. Sebo, manteca o jabón es huira, huira. Tenemos nieto o nieta, huishka, huishka. Nieto o nieta, huishka. Pero si a veces quiero decir mis nietos, ¿no? Huishka y cuna, ¿no? El posesivo y el pluralizador. ¿Ah? Pero si quiero hablar solamente nietos o nietas, simplemente agrego el kuna, Wishka kuna. Entonces, por el momento ahí en la pantalla encontramos Wishka, que es nieto, pero también para nieta. Gallina, Wajpa, Wajpa, Gualina. Sabemos que pues la L y el sonido para pronunciar es ¿no? Eso tiene que ser. Porque si yo le pronuncio Hualpa, está mal pronunciado, porque la esa L en quechua no debería pronunciarse con la L, ¿no? Sino Hualpa, ¿no? Por ejemplo, el yanquisito que utilizamos para las actividades culturales, ¿no? Los alumnos siempre en las escuelitas utilizan. Entonces, no puedo pronunciar en quechua el yanqui, sino yangue, yangue. ¿Ah? Muy bien. A ver, tío es tío, ¿no? No sé si han escuchado en el campo con los niños, no dicen buenos días, tío, sino buenos días, tío, tío, yo. ¿Ah? Buenos días, tío. Entonces, tío en quechua es para tío, ¿ah? Tío. Y si fuera tía, diría tía, ¿no? Tía, con Y en este caso, sin tilde. A ver, Juana
En quechua tenemos que utilizar la J, pero ya no utilizo la U. Tengo que ponerle W, porque si no, ya tendría dos vocales juntas, ¿no? Por lo tanto, ahí está su escritura, Juana. María, María, ¿ya? María, María. En este caso, la I le convertimos por Y, ¿ya? María. Listos. A ver, continuamos. Tenemos, a ver, padre, que es Taita, Taita, padre, ¿m? Padre, Taita. Mamá es mama, mama, sin tilde, ¿ya? Mama, tanto para madre o mamá, ¿no? Día o cumpleaños es punjao, punjao, ¿ya? O cumpleaños. Y ahí utilizamos cuando saludamos a Jin Punja, ¿no? Buenos días, a Jin de buenos. Punjao de día. Piedra, erumi, erumi, piedra. Flor, tucto, tucto, flor, tucto. Ciudad o pueblo es yacta. Mira, yacta, ciudad o pueblo, ¿no? Eh, yacta. A ver, tenemos, bueno, Q sabemos que cuando está dentro de la palabra esto se convierte en G, ¿no? Para pronunciar. Yacta, ciudad o pueblo. Puerta es pungo. Mira, pungo, pungo. Puerta. Olla es manga. La escritura es manca, pero la pronunciación es manga. NKN, que para pronunciar. Amor es cuyay, ¿ya? Cuyay. Peña es caga, caga, ¿ya? Entonces, cuando Q está dentro de la palabra, eso se convierte en G de gato más claro, ¿no? Caga, ga. Chakra es la pronunciación chakra, chakra, así, chakra, chakra. Mentira es yuya, yuya, mentira, yuya. Pero en los libros encontramos a Mayuya, Maquella, ¿no? Y así he aprendido a los niños a leer, ¿no? No solo los niños, sino cualquier lector. Pero nosotros en el quechua norteño tenemos que pronunciar yuya. El sonido eli tiene que ser yuya. Dinero es kejay, kejay, dinero, plata, ¿no? Kejay. Esa I se convierte en E para pronunciar. Kejay. Comida, mi cuna, mi cuna, comida. ¿Ah? Entonces, comida es mi cuna. Pero a veces digo comidas, simplemente agrego cuna, o es decir, otra cuna, ¿no? Porque en sí, comida es mi cuna, pero si quiero pluralizarlo, le agrego el sufijo cuna. Simplemente sería así. Y cualquiera puede decir, pero acá tenemos doble cuna, ¿no? Y no, esto es una sola raíz, ¿ya? Una sola raíz que significa comidas. Ahora, si yo quiero agregarlo S, entonces esto es lo que es pluraliza, ¿no? El sufijo cuna. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que a veces cuando se duplica dice, pero ya está, ¿y por qué le agrega, no? Entonces, mi cuna es traducción de comida y ese es el pluralizador, ¿ya?
Bueno, vamos a dejarla ahí, ¿ya? Para que usted no se olvide. A ver, amigo o amiga es Yanasa. Yanasa. ¿Mm? A veces uno dice amiguito, Yanasita, pues no, amiguito, Yanasa. A ver, manta, o en el campo también lo llamamos como pulio, no sé si han escuchado. No se refiere a polio, ¿no? Sino pulio, así. No sé si han escuchado. Mi pulio, mi olvidado. Dice. Entonces, es jigja. Y esto sirve, esta mantita o el pulio para cargar a los bebés, cargar algunos bultitos, ¿no? Eh, algunos objetos, qué sé yo, ¿no? A veces algunos pesos, ¿no? No sé si han escuchado, maestras. Bueno, en Chitilla dicen manta. A ver, ¿dónde está mi manta? Dicen, ¿no? Mientras que en Porcón dicen pulio, ¿ya? Ahora, si en Porcón dice manta, piensan que es un manta de costal, ¿no? Rápidamente van a eso. Dicen, a ver, trae tráelo mi manta, por ejemplo. Entonces, bueno, trae una manta, pues, significa una mantita de costal, ¿no? Uno puede cortarlo y es un tamaño de un puño. Pero en Porcón, como digo, se refiere a el puño, que es de tejido de hilo, pues, ¿no? De hilo. ¿Sí han escuchado, maestras? Le sacamos esta palabrita, el nombre de puño. Bien, de ustedes, maestras y maestros, me pueden decir. Está bien. Sí, ¿no? ¿Sí han escuchado? Puyo. Sí, 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 perfecto. ¿no? Ya. Gracias, maestra. Entonces, puyo o manta es jigja. ¿No? Listo. A ver, siguiente palabra tenemos mañana. Es kaya, mañana. Mañana. Kaya. ¿Listos? Mañana. Kaya. Kaya. Em, a ver, cántaro. Cántaro de dos asas. El puño. Puño, ¿no? También para servir lo que es pues la chicha, despullo, ¿ya? Puño, ¿ya? Así, puño. Así lo decimos, puño. El grande es atún, pronuncia atún, ¿ya? Porque si no es el atún de comer. Nos referimos al tamaño, grande, quizás una plantita, incluso una persona, algo que es grande, ¿no? Utilizamos, que no es pequeño, sino grande, ¿no? Atún. Pero cuando hablamos de chico, o también puede ser pequeño, es taksha, mira, taksha. Entonces, atún es grande y taksha es chico o pequeño, taksha. Viento es guaira, guaira, ¿ya? Guaira. Justamente en el distrito de Baños del Inca hay un lugar, digamos, guaira pongo. Entonces es una palabra quechua, pues, ¿no? Guaira es viento y pongo viene de puerta, ¿no? Entonces sería puerta del viento. Ujú. Muy bien, río, eh, mayo, mayo, río. No se refiere al mes de mayo, sino al río, mayo. Por ejemplo, en Porcón tenemos Chaupimayo. Entonces, ¿por qué lleva ese nombre? Porque el río pasa por en medio de la comunidad, ¿no? El Chaupi es medio centro y Mayo es río, Chaupimayo, ¿no? Entonces, por la que es esa comunidad, pasa pues el río. Por eso es que le pusieron el nombre, ¿no? Todo tiene su significado. Entonces digo, para río, Mayo. Listo. ¿Alguna pregunta, maestras y maestros, sobre esta primera parte, primera columna de los sustantivos? A ver, Buenos días, profesor. Sí, una preguntita dígame. sobre, sobre la palabra mañana. ¿Se refiere al siguiente día o ese mañana a un amanecer? Más abajo, profesor.
Ya. Acá se Bueno, refiere es al siguiente día, ¿no? Por ejemplo, kayakaman, hasta mañana, ¿no? Entonces, si es amanecer, es achiquia, achiquia, ¿ya? Sí, sí, escribí unas palabritas, pero voy a botar otras. Entonces, por ejemplo, acá digo, ah, entonces diría, a ver, amanecer, ¿no? Entonces, amanecer es achiquia, pero acá nos referimos mañana, que es kaya, ¿ya? Kaya. Sería achiquia, achiquia. Así, ese es lo correcto de amanecer. O incluso puedo ponerlo, sería no chique, amanecer. Por eso es que en el campo dice achiquian nam, dice, ¿no? Ya amanece, ¿no? Ya amanece, levántate. Listo. Entonces, ¿a eso se refiere, maestro Carlitos? ya, gracias, profesor. Muchas gracias. Ah, gracias. No sé si está la palabra mercado. Bueno, quizás está por ahí, pero bueno. Por ejemplo, ¿qué vamos a anotarle acá? Mercado es plaza. Vemos, no está, plaza. Luego les explicamos. Muy bien, ¿alguna pregunta más por parte de ustedes? A ver, ninguna. Vamos a la otra columna, ¿ya? Y luego participamos en la pronunciación, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que es tierra, venga, tierra. Probablemente algunas palabritas quizás se repitan, me pasan la voz, ¿ya? Por favor. Entonces, tierra es ashpa, ¿ya? Tierra, ashpa, así. Entonces, no le vamos a pronunciar alpa, sino ashpa, ¿ya? Tierra viene a ser ashpa. Nuevo es mucho, mucho es nuevo, nuevo. A veces Profesor, vamos, disculpe una pregunta. dígame, maestro Roberto. Y acá en el libro Tierra también es Pacha. Ya, mm, pacha, pacha sería. Pacha, Pacha. Ajá. Entonces, Tierra tiempo dice en el libro que nos han proporcionado. ah, a ver, ya. Acá, no sé si ustedes han escuchado cuando dice pago a la mama pacha, ¿ya? Pago a la madre tierra, que siempre lo realizan en algunas actividades, ¿no? Culturales, incluso en el gobierno regional, la municipalidad. Entonces, eso significa pago a la madre tierra, ¿ya? A veces uno dice, me voy a mi tierra, dice. Entonces, ahí es donde utilizamos pacha, ¿ah? A veces uno dice, me voy a mi tierra o a mi lugar, ¿no? Mi tierra. Entonces, tierra se refiere al Pero, lugar, a destino. más o menos por ahí va. Pero si te refieres a la Ah, tierra de cultivo donde sembramos, a esa ya. tierra dirigido, ¿no? A veces uno dice, esta tierra se quiero para mi huertita o para mi plantita, ¿no? Dame un poquito. A eso nos referimos, Ashpa, ¿no? Pero si yo a veces digo, pues me voy a mi tierra a verlo cómo estará, dice, ¿no? Y Listo, quizás profesor, por ahí, gracias. ¿ah? A eso le llamamos pacha y no puedo decir Ashpa, ¿ya? Por ahí va, maestra, a veces quizás como una confusión, ¿no? Digo, pero tierra es pacha y ¿por qué alpa, no? Entonces, eso es, digamos, como un lugar, ¿no? Como un lugar, se refiere pacha. Por eso es que les digo Pachamama, dice, pago la madre tierra, dice, ¿no? Entonces,
En sí, el pago es, es el agradecimiento, ¿no? A una, a un lugar, digamos, ¿no? Donde se produce, pues, los cultivos, ¿no? Las plantitas, los frutos. Entonces, a eso va, maestro, ¿ya? Pero acá nos referimos a tierra, tierra del color negro, o sea, en diferentes colores, ya sea amarillento, Ajimí, a eso Ajimí, nos referimos, ¿ya? Gracias, maestro. Ajimí. Vamos a ver lo que es nuevo, es mucho, nuevo, nuevo. Quizás nos compramos una casaquita, algo nuevo, bueno, todo lo que se refiere a nuevo. A veces dice, es nuevo, está mi celular, dice, está nuevo, no, bueno, mucho, pero no. A eso nos referimos, mucho, nuevo. Muy bien, cuando hablamos de medio o centro, a veces dice, está en medio, está en el centro. Chaupi, ¿no? Chaupi, en medio o centro. Chaupi, medio o centro. Em, a ver, niebla es Pucutay. Niebla, niebla. ¿Ya? Pucutay. Bueno, es como si dijera neblina, ¿no? Pero en sí en los diccionarios encontramos niebla es Pucutay. ¿Ya? O puede ser neblina, ¿no? A ver, lluvia es tamia, tamia, lluvia. ¿Ya? Tamia, lluvia. En estos días tenemos la lluvia, entonces yo diría que hecho tamia. Aire es guaira. Mira, es que este término hemos revisado, ¿no? Sí, maestros. Aire igual Guaira. que viento, ¿Y no? pues. ¿Perdón? Sí. Aire igual que viento. No sé si parece que me suena este nombre. Sí está en el anterior. Sí está, ¿no? No sé si es viento Guay, o aire. puerta del viento, no sé. Ay, a ver si me suena el nombre. Entonces es semejante que decir viento o aire, ¿no? ¿Ya? Viento o aire, mejor. Le eliminamos, vamos avanzando, ¿ya? Listo. Entonces, a ver, cuando hablamos de sacerdote, es yaya, yaya, ¿no? Entonces, a ver, sacerdote es yaya. A veces, bueno, acá todo lo que es de sustantivos, ¿no? Pero bueno, pues pocas veces se utiliza estos términos en algunos textos. Ya, entonces sacerdote es yaya, ¿ya? Verdad es ajib, verdad. ¿No? Y entonces, cuando hablo es de algo de cierto, ¿no? Verdad, es algo verdadero, entonces digo ajib. Hombre o gente es runa, hombre o gente, runa, ¿ya? Runa. Por eso es que les decía, incluso algunos llevan el nombre de Atej Runa. Digo, Atej es poderoso, el que puede, y Runa es hombre, ¿no? Entonces digo, hombre poderoso. ¿No? Y a veces uno dice, allá viene mucha gente, dice, ¿no? Entonces, este término gente es Runa. ¿Ah? Runa. Siguiente, a ver, tenemos varón, óyogo, óyogo, varón, no, varón, óyogo. Y a veces también nos confundimos con lo que es dicen ayugo para varón. Y ayugo ya se refiere a perro, ¿no? Y a veces siempre nos confundimos porque una sola vocal, si lo modificas, cambió de significado. La U por A ya cambia, ¿no? Entonces lo correcto es acá. Si me refiero a varón, es oyugo. ¿Ah? Si me refiero a varón, es oyugo. ¿Ya? Y más abajo tenemos lo que es la traducción del. A ver, nuera es yumcho. Mira, yumcho. Yumcho. Nuera. Ah, listo. Y a veces uno dice, mi nuera, dice, ¿no? Mi nuera. Simplemente le agrego su ye, yumcho. Ah. Y a veces algunos dicen, mis nueras. Simplemente le agrego cuna.
Es como si fuera a manera de conjugación. Yum chivikuna, mis nueras, ¿no? Puedo decir, mis nueras vienen. Ah, tengo que decir, yum chivikuna, shamu, ¿no? Simplemente le agrego su validador, ¿no? Shamu. Mira, si usted se da cuenta que el quechua es un poquito como si fuera la manera de conjugación utilizando sus sufijos, ¿no? Solamente es que deberíamos saberlo los sufijos, ¿no? Que ustedes ya lo tienen. Joven es huayna. Mira, joven. Todavía está joven, dice, entonces sería huayna ese término joven. Joven, huayna. Espina. Espina, es casha. Casha. Espina. Espina. Donde en algunos cercos, ¿no? Incluso en los cerros, encontramos espina. Es una planta que nos pica, ¿no? Como una aguja. A ver, incluso la espina, pues, tiene la tuna, ¿no? Entonces a eso nos referimos a la plantita de espina. A ver, niño, o puede ser niña, es huambra, así, huambra. Niño o niña, huambra. Bebé, iti, iti. Bebé es iti. Laguna viene a ser cocha, cocha, laguna, laguna, cocha. Pan, estándar. Y acá aplicamos sus reglas de pronunciación, NT, ND. Si yo le voy a pronunciar tanta, ya se refiere a apellido de persona. Por lo tanto, la escritura es tanta, pero la pronunciación es tanda, da, NT, ND, ¿ya? Tanda. A ver, pared, pirga, pirga, pared, pirga. Nos referimos a una pared de una casa, quizás como un muro, ¿no? Que se metió en pared, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, mayormente a pared, pero también se refiere a una pirca, ¿no? A un cerco, un cerco. Yo, yo puedo decir acá un cerco. No sé si han visto en el campus, mayormente no utilizan malla, ¿no? Sino es un cerco de piedras, como una pirca, ¿no? Más o menos es de medio metro, es un metro de ancho, ¿no? Como lindero, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, pirca, ¿no? Pírga, en este caso, pírga. Listo. Eh, Maíz es Sara, ¿ya? Maíz. No nos referimos a nombre de las damas, de las citas, sino nos referimos a nombre referido a maíz, ¿ya? Sara. Maíz viene a ser Sara. A ver, camino es Ñan. Recordamos cuando hablamos de Capagñán, ¿no? La municipalidad de Cajamarca, Capagñán. Entonces digo, Capag es Inca, Iñán es camino, entonces digo camino del Inca, ¿no? Capagñán. Pero bueno, acá traducimos lo que es solamente camino, ¿no? Camino, Ñan, donde uno caminamos, algunas comunidades, mayormente en el camino, no es como en la ciudad, solamente calle, ¿no? Camino, Ñan. Y, no se refiere acá al verbo caminar, ¿no? Nos referimos a camino, ¿ya? Camino. A ver, cuando hablamos de solo o sola, es zapala, zapala. Solo o sola, zapala. Sucio, o puede ser sucia, ¿no? Mapa, ¿no? A veces. Pero acá algunos dicen, no, pero no es mapa del Perú, no, no se refiere a mapa del Perú. Simplemente es que me refiero a sucio, ¿no? Algo que está ensuciado, es mapa, ¿no? Listo. Limpio o perfecto es chuya. Quizás les digo, es cristalino, el agua está limpio, está cristalino, no está sucio, ¿no? Chuya. Pero puedo decir, lo has hecho bien, ¿no? Algo que está perfecto, ¿no?
Chuya también. Limpio, perfecto. A ver, tenemos el siguiente que es libro. Libro, en quechua decimos libro. Así, libro. Libro. Simplemente es que la B le he convertido como si fuera B doble para pronunciar, ¿no? Libro. A ver, feo o malo es sagra. Sagra. Ya, feo o malo. Algo que dice, el cerro está feo, dice, que nos asusta. El cerro es malo, dice, no, sagra. O a veces se refiere que el perrito es bravo, ¿no? Algo que da miedo de acercarnos, sagra, ¿no? ¿No? A eso nos referimos, sagra, gra. Esa Q se convierte en. A ver, sin sal o desabrido, que le falta pues para la sopita, es lambaj, lambaj, sin sal, lambaj. Pero puede ser también el término lambaj para cuando al cafecito le falta su azúcar. Entonces digo lambaj. Pero no sé si han escuchado también cuando alguien dice, el fulano de tal me encuentra en la mañana y solo me saluda y se va, ¿no? No te dice cómo estás, a dónde te vas. Pero hay personas, incluso niños, ¿no? En la escuelita, dice, profesor, ¿a qué horas has venido? ¿Qué esto? Se ponen a conversar y dice, el niño no es lámpara, dice. El niño em, es algo que es amable, pues, ¿no? ¿Cierto? Bueno, en el campo siempre dicen así, fulano es lámpara. ¿Por qué? Porque simplemente le dices, ¿a dónde te vas? Yéndome a Cajamarca, ya nos vemos. Ya no te dice, ¿y usted a dónde se va? ¿No? Entonces, por eso es que se decimos lamba, desabrido, ¿ya? No solamente, claro, es decir, como si le faltara sal, pues a las personas, ¿no? Pero hay personas muy amables. Listo. A ver, agrio o amargo es pucho, ¿no? A veces yo puedo decir, el limón es agrio, dice, ¿no? O puede ser un medicamento y una planta quizás medicinal y amarga, pues, ¿no? Entonces, a eso nos referimos pucho, que es agrio o amargo. Dulce o agradable es mishki, ¿no? Está dulce el cabecito, mishki, ¿no? Algo que agrada, mishki, igual. Delgado es llano, pero acá no nos referimos a quizás a apellido de persona, nos referimos a algo que es delgado, puede ser una plantita, mayormente de plantas, ¿no? Quizás de algunas maderitas que uno utiliza para algunos trabajos, ¿no? A eso nos referimos delgado, llano, llano. Y grueso es raco, mira, raco, grueso, ¿ya? Grueso, raco. A ver, harto es achca, ¿ya? Harto. Nos referimos a algo de cantidad, achca, harto. Poco es ashla, ¿ya? Poco, ashla, ashla, poco. Muy o mucho, adverbio de cantidad es anja, ¿ya? Ancha, muy o mucho, anja. Suave es jambo, NPMB para pronunciar, jambo, ¿ya? Jambo, suave. Hoy es canan, hoy. A veces puedo decir, hoy viene, entonces, canan mi shamu, ¿no? Canan, hoy. Ayer, jaina, ¿no? Ayer, jaina. Aquí, caipi, caipi. Desde que estamos revisando en esta parte, caipi. Aquí. Allá, huajpi, huajpi, allá.
A ver, ahí es chaipi. Chaipi. ¿Ah? Ahí. Chaipi. A veces uno dice, ahí está. Entonces digo, chaipi, ¿no? Con su validador con M. Año es wata. Wata. Año. Año es wata. No sé si han escuchado de wata misa, ¿no? Entonces es uno que cumple hasta un añito se realiza la misa, pues, ¿no? Algo que un familiar que ha fallecido. A ver, comida, mi cuna. Esto ya hemos revisado, maestras, ¿no? ¿Sí? Ya hemos revisado comida. Ari, No, ya, gracias, maestra. A ver, lleno es hunda, ¿no? Hunda. A veces uno dice lleno he comido. Entonces digo hunda, mi cucha, cani. Bueno, pero acá solamente el término lleno es hunda. Algo que está lleno, quizás el balde con la agüita, algo que se refiere que ya está completo, ¿no? Hunda. ¿Listo? Vacío, illa, illa, vacío. Término vacío es illa. Pintar, jimbi, jimbi. Y acá tenemos NP, MB para pronunciar. Jimbi. ¿Ya? Si yo voy a pronunciar tal como está escrito, diría jimbi. Un poquito que incluso nos esforzamos para pronunciar, ¿no? Entonces tiene que ser jimbi. Pintar, jimbi. Tarde, chishi, chishi, tarde, ¿no? Chishi, tarde. Noche es tuta, ¿ah? Tuta, tuta. Papa, bueno, cuando digo noche, por ejemplo, digo buenas noches, entonces diría ayentuta, ¿ah? Ayentuta. Entonces, término noche nada más es tuta. Listo. Papa es akshu, papa de comer, ¿no? Akshu. A ver, a veces uno dice, a ver, ya me voy. A ver, recién estás llegando, dice, ¿no? A ver, para esa palabrita, digamos, a ver, se dice maya en quechua. Maya, ¿no? Maya, con tilde. Señor, Huiragocha, ¿ya? Señor es Huiragocha. ¿Listo? Huiragocha. Entonces, ahí está, cuando Q está dentro de la palabra, se convierte en G y la U se convierte en O. Huiragocha. Ají es ucho, ¿ya? Y no se pronuncia ocho, sino ucho, ucho. ¿Ya? Casi como la O, casi, ucho. Entonces digo, ají es ocho. Muy bien. Asua, bueno, chicha, es asua. Asua, la chicha que se utiliza para algunas actividades, fiestas, ¿no? Chicha, asua. Trucha o pescado es chayua, chayua. Trucha o pescado. Hay, el verbo haber es can, can. Ujú. Sí es ari, ari. A veces uno puede decir, si hay. Entonces, en quechua decimos, ari, ari canmi, si hay. Bueno, no es negación. Cuando hablamos de negación, entonces yo diría, mana,
Eso es algo de negación. Por eso es que en los diálogos que hemos revisado dice, ¿tienes pan? Mana. ¿No? Can't you action? ¿Hay papa? No hay. Ah, entonces digo, mana. Te estás negando definitivamente. Listo. Y cuando digo no de prohibición, es ama, prohibir. A veces uno dice, no lo hagas. Estás prohibiendo. Solamente prohibir. Es ama. ¿Ah? Muy bien, entonces tenemos dos no, de negación y otro de prohibición. Mercado, mercado es plaza, ya, así, plaza. Y a veces uno dice la plaza pecuaria Iscoconga, ¿no? Pero bueno, no sé si es palabra quechua, pero en sí cuando nos referimos a mercado, mercado que en el mercado venden pues no, alimentos, vestimentas, a eso nos referimos plaza, ¿ya? Plaza. Listos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, maestras y maestros, sobre la segunda columna que hemos revisado? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, maestro, vamos. ¿Alguna ahí. pregunta quizás? ¿Ninguna? ¿Sí? A ver. Ya. Vamos a revisar ahora la tercera columna. Sean gracias, maestras. La tercera columna tenemos más sustantivos. ¿Y cuán importante es revisar los sustantivos? Porque de eso partimos para elaborar textos, oraciones. De eso partimos, de estas palabras. Y si solamente que a estas palabras en quechua le agregamos sus sufijos. Eso es la diferencia. Pero se empieza con estos sustantivos. Veamos a ver ahora frejol. Frejol es puspo. Mira, frejol. Ya, frejol. Puspo. Médico o doctor es ambico. Mira, médico o doctor. Ambico. ¿Ya? Si uno se refiere a un doctor, a un médico, ¿no? Ambico. Listo, pero todo que se refiere a de medicina, pues. ¿Ya? Cuchara. Huilla. Mira, cuchara. Huilla. Huilla. Cucharón. Chagana. Chagana. Cucharón. Cocina. Yanunawasi. Yanunawasi. Cocina. Caldo es timbuchi. Mira, caldo. Timbuchi. Cuando uno se refiere quizás a un caldito de carne, de gallina, entonces diríamos timbuchi. Mazamorra es api. Api. Mazamorra. Api. Familia es ayllu. Ayllu. Familia. Ayllu. A ver, para los adjetivos, esta,
Esto es cae. ¿Ya? Por eso uno dice, este tráelo, entonces. Perdón, ¿no? Este llévalo, ¿no? Cae. Cero. Entonces ahí está. A ver, eso, es chai, algo que le está señalando, ¿no? Eso, llévalo, ese llévalo. Ah, chai. Señorita, es shipas, shipas, señorita, shipas. Persona o hombre es runa, ¿ya? También ya se repite, runa. Se repite, ¿no? Runa. Entonces, ahí está persona, o puede ser como gente también, ¿ya? Gracias, Miguel. Ahora, cuando hablamos de viejo, ¿no? No solamente personas, sino algo que ya está, la ropita ya está viejito, ¿no? Está viejo, ya la ropa, tienes que cambiarlo. Entonces digo, aukish, ¿ya? Aukish, viejo, aukish. Listo. Huérfano es wakcha, wakcha. Incluso llevan el nombre de, oh, perdón, este apellido de personas, ¿no? Wakcha, ¿no? Hay apellidos de personas. Entonces diría huérfano. Pero lo correcto es así, pues la escritura, ¿no? Porque apellidos de personas con H, ¿no? O Wakcha. Bueno, entonces huérfano o huérfana. Profesor, pero nunca te habían escuchado que lo dicen a los carneros. Ya. eh, a ver, para los carneros también, pero a eso le decimos huachito, ¿no? Huacho, huacho. Pero también lo dicen wishan. Pero sí he escuchado, ¿no? Cuando dicen huacho. Pero acá nos referimos a huérfano. Hablamos de que no contamos con nuestro papá o mamá. A eso nos referimos acá, huérfano, huérfano, huacho. Perdón, huacha, tiene que ser huacha. Ya. Pero para los carneritos, no, o sea, no es que a los carneros lo llamamos así, o huacho directo, no, sino para aquellos carneritos que se van donde va, se va como si fuera un perrito, ¿no? O sea, juntos, ¿ya? Adomesticados. Perdón, maestro, Adomesticados le dicen eso. así, Sí, ¿ya ves? pues. Entonces, así, algo que es como te escucha como una persona, como un niño, ¿no? Más o menos por ahí va. Eso lo dice Huacho. A veces, eso es porque quizás se queda huerfanito, pues, ¿no? Del carnerito, ¿no? O quizás también la borreguita, ¿no? Se quedó, pues, su mamá está muerta. Entonces, también es semejante a unas personas, ¿no? ¿Ya? Entonces, quisimos escuchar el término huachito. Ahora, cuando hablamos de huérfanos de personas, ahí sí es huacha, ¿no? A veces uno dice, en el campo siempre dice, sí, pues los niñitos se quedaron huachitas ya, dicen, ¿no? O sea, los niños se quedaron huérfanitos. ¿Mm? Es triste la vida. Bueno, hablamos de lejos. A ver, caro, a lejos. Eh, Cuando hablamos, dice, pues está muy distanciado, ¿no? Está lejos para irme. Digo, caro, ¿ya? Caro. Encuentro, extingui. ¿Ya? Tingui, encuentro, tingui. Tiesto, cayana, tiesto es cayana, que sirve para tostar pues el trigo, el maíz, la cebadita, para la canchita, ¿no es cierto? O quizás también para la harina, ¿no? En el tiesto, eso lo tostamos, ¿ya? Entonces, a eso vamos de lo que es cayana, tiesto, es del tiesto, es elaborado de tierra, ¿no? En, Maestro, una consulta. dígame, maestro. Siempre escuché, siempre escuché que decían cayuina. Ese,
en ese, o sea, para referirse al palito que se lo tuesta la cancha, por ejemplo, en Tiesto, ¿no? Cayuina. Ah, Está bien, Lisa. mm, mm, gracias, maestra. Mira, en el tiesto, cuando paramos ya en el fogoncito, pues el tiesto, y le ponemos la canchita, obligatorio tenemos que utilizar un palito. Y, y bueno, quizás en otras comunidades lo conocen como cayuína, algo así, ¿no? Pero acá en Porcón lo llamamos como ashpina, ashpina. Y ese ashpina es para moverlo, para que no se haga negro, pues no se queme, ¿no? Ya, maestra. Entonces, Ya, maestro, gracias ajá. por la Y en otros información. lugares lo conocen con diferentes nombres, ¿ya? Y nosotros en Sí, Cajamarca o en Porcón dicen ashpina, ¿no? Tienes que alistarlo su ashpina, si no, ¿con qué vas a moverlo? Dice, ¿no? Listo. Entonces la espina es un palito, no pasa de 20, 30 centímetros y en la puntita le ponemos un trapito, le amarramos con hilita, ¿no? Y sirve para moverlo. Ya maestra, esta es la espina. Pero en otros lugares seguramente que lo conocen con el nombre que usted nos dice, ¿no? Caujuina, algo así, ¿no? Ya maestra, muy bien, gracias por su gracias, aportación. maestro. Gracias. Seguimos a ver. Ah, silla. Silla es Diana, ¿no? Diana. También se refiere quizás como un banquito, algo que no solamente a la silla, ¿no? Sino a un banquito, algo que sirve para sentarse, ¿no? Para tomar asiento, para descansar. Entonces decimos Diana. A veces en el campo dicen, no dicen traer una silla, ¿no? Cuando alguien llega, un familiar, sino dice a sus pequeños o a su esposa, qué sé yo, le dicen, trae un banquito, ¿no? Y ese banquito sirve para descansar, ¿no? Tomar así. Listo, entonces Diana. Cuchillo, parece que todavía no. Cuchillo, ya. Cuchillo es tumi, ya, tumi. Pero puede darse el caso que puedo traducir también como cuchillo, ¿no? Simplemente es que tiene que ser cada kilo al inicio, ¿no? Cuchillo. Y la O por U, ¿no? Pero lo correcto sería tumi, ¿no? Pero también hay traducción así, cuchillo. Tumi. Entonces es cuchillo. Leche es ñoño, ñoño, ¿ya? Leche, ¿ya? Leche de las vaquitas, ñoño, leche. Carne, aicha, 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 carne, no sé, carne de lo que se refiere a de los animalitos, ¿no? Aicha. Escuela, yachaywasi, yachaywasi es escuela, centro educativo, o puede ser colegio, universidad, un pedagógico, donde uno adquiere conocimientos. A eso lo llamamos yachaywasi, no solamente para escuela, ¿ya? Yachaywasi. Párense, shaya y yapa, ¿no? Párense, ¿no? Shaya y yapa. Siéntense, tía y yapa, tía y yapa. Siéntense. ¿Mm? En plural, yapa, pluralizada. Sí, sí, paren, el verbo pararse es verbo. A ver, no sé, ¿por qué le agregamos yapa? Pararse, ¿no? Te paras, sí, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a dejar las dos palabras. Piedra, es erumi. ¿No? Piedra, erumi, erumi. Leña, yamta, yamta, leña. Perro es aygo. Es semejante a decir varón o hombre, ¿no? Varón sería. Oygo. Simplemente cambia la U por la A, ¿no? Entonces debemos acá tener cuenta. A veces lo utilizamos lo contrario, ¿no? Entonces, perro es aygo, aygo, que empieza con A. Y para varón
empieza con U, ¿ya? Llegó. Vamos es aku, vamos. Llamarse, shuti, shuti. Precio, ¿ya? O diría del costo, chanin, precio. Ropa o vestimenta, rachapa, ropa o vestimenta. Sombrero, sumro, sombrero. Mitad, chaupi, mitad. Cuaderno. Sapo, perdón. ¿Dónde estamos? A mitad, falta cuaderno, ¿no? Gracias, maestro. Cuaderno es semejante, ¿no? Simplemente digo cuaderno, ¿no? Cuaderno, C de casa por cada kilo, ¿no? Y la U por U. Y la D, en este caso es préstamo, ¿ya? Y la O por U, para escritura, porque tanto la E y la O no se utiliza para escritura, solo para ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, entonces mitad de chaupi, sapo, es ambato, NPMB, ambato, sapo. Adentro, interior, ¿no? Uco, es adentro o interior. Rincón, cucho, rincón. Faja, huatruco, las fajitas que utilizamos para las actividades culturales, ¿no? Bailes, todo eso. Faja, huatruco, faja. Lana es lana. Camisa o blusa o polo es así, kushma. Seco es, chaki, seco, chaki. Reunión, tandakaj, reunión. Hierba o pasto, jewa. Vaca, huaca. Oveja, huisha. Chancho, cuchi. Gato, mishu. Zorro, ato. Búho, tuco. Cielo, anajpacha. Luz, micha. Él o ella es pai, ¿no? Referido de los pronombres. Él o él, pai. Hoja, rapra. Talio, tuyo. Pesa, de pesar, yashan. Y Asunción es Shuko, ¿no? Asunción, Shuko. Muy bien, esto es en cuanto a los pronombres, que seguramente te faltan algunas palabras más, pero eso es del libro del Manual del Quechua Norteño que hemos sacado, ¿no? A ver, maestras, ¿algo que aportar, alguna pregunta sobre estos términos, estas palabritas? Sí, maestras, Profesor, una preguntita. dígame, maestra Judith. En sacerdote es yaya o porque, bueno, yo soy profesora de historia y nos dijeron que sacerdote es
Humo, el Guya Humo, sacerdote principal del imperio. Esa duda tengo. En sacerdote. Ahí Ya. está. Ya. Mira, esa palabrita que usted me dice, bueno, no he escuchado, solo es que decimos para el sacerdote se dice yaya, ya maestra no, quizás en los libros, incluso del ministerio, vienen con otros nombres, ¿no? Y a veces es ese quechua, esas palabritas es de otra región, ¿ya? Ah, ya. Ya, Pero pues. en Cajamarca, en el quechua norteño, decimos para sacerdote, es Ya, ya. yaya. ¿Va? Es como en Cusco dicen para la despedida, ¿no? Hasta mañana. Ellos dicen pajarín cama y nosotros en Cajamarca decimos Ahí cama. cama, ¿no? En Cusco, si no me equivoco, para el número 4 dicen tawa y nosotros en Cajamarca decimos chusco, ¿ya? Ahí. Chusco. Ya, profesor. ¿Mm? Entonces puede darse el caso, eso, Bien, maestra, gracias. que lo que usted nos está diciendo, traducción de sacerdote, puede ser de otra región. ¿Ya, maestra? Gracias por su aportación. Ya, profesor. Muy bien. ¿Alguna aportación, pregunta o caso contrario? Vamos con la lectura, maestras, o algunas palabritas que aún no está en el cuadro, podemos traducirlo. Quizás ustedes nos pueden decir, maestra. Maestra. ¿Sí? A ver, Maestro, en la tercera columna había ya. unos plurales ahí. Vamos. Es un plural ahí, no. En la tercera columna. Están, párense, siéntense y ahí está, vamos. Ah, No es plural de ir varios, vamos. ya. Mm, ya, yo creo que sí, maestro, ¿no? Vamos, pero yo escuché, no es que he escuchado, sino en el libro, no sé si hemos visto ese diálogo donde dice, a comico, y su traducción dice, vamos a comer. Entonces, lo correcto será como está en plural, significa vamos, ¿no? Yo a alguien le digo, vamos, entonces significa que él y yo vamos a irnos, ¿no? Entonces está en plural. Y le agregamos yapa, ¿no? Pero, como le digo, en un diálogo dice, a comico, dice. Entonces, lo correcto hubiese sido Akuyapamiko, ¿no? Posiblemente el autor quizás se le fue, ¿no? Bueno, de eso le saqué, ¿no? Cuando dice Akumiko, vamos a comer. No sé si parece que es el diálogo 5, no sé si quizás todavía no lo vemos eso. Pero bueno, gracias por su aportación, maestro. Debería ser Akuyapa, vamos a comer, ¿no? Listo. Siéntense, párense, yapa, yapa, ¿no? Estos dos términos o palabras incluso se utiliza en el aula a manera de, es como si dijera, siéntense, párense, ¿no? Pero en quechua, bueno, yapa, yapa, a veces lo repetimos, ¿no? Digo, yapa dos veces y bueno, y ahí el que pierde, así, ¿no? Pero bueno, es como una dinámica también que utilizamos estas dos palabritas, yapa, yapa, ¿ya? Listo. Incluso muy y yapa, ¿no? Muy es darse la vuelta, ¿no? Creo que esta palabra podemos hacerlo. Muy es darse la vuelta, ¿no? Vuelta. ¿Cómo se dice? Expresión darse la vuelta. O dar una vuelta, ¿no? Sería así. Muy. ¿Ya? Entonces, también me refiero es que eso se utiliza para dinámicas, ¿no? A veces en la escuelita necesitamos que los niños estén activos, que no se venga el sueño. Listo, maestros. A ver, ya estará este término. Bueno, gracias. ¿Alguna aportación, quizás más preguntas? Y nos faltan seguramente muchas palabritas, ¿no? Pero no sé si usted puede decirnos.
Caso contrario, vamos a ver a la pronunciación, maestras y maestros, y luego vemos algunas palabritas que aún falta todavía quizás, ¿ya? Sé que falta, ¿no? Listo, a ver, ¿alguien desea participar en la lectura? Solamente una columna, ¿eh? Porque si no nos cansamos, ¿ya? Una columna nada más, por participar. A ver, Maestra Judith, Incluya un pedido, profesor. No podría mandar el manual de quechua nuevamente, no pude descargarlo, por favor. ya. Listo, maestra, Voy lo a envío mandar el- después de la clase. Ya, gracias, maestra Rosy. Muchas gracias. A ver, maestra Judith, le escuchamos. Ari, Ya. Chichi, Chuchu, Turi, Pani, Wasi, Yaku, Kashi, Yura, Puñuña, Wasimasi, Yachachiko, Yachako, Nina, Huasca, Cosa, Warmi, Quilla, Casa, Joya, Aku, Soj, Ato, Shumach, Amachaco, Chupa, Shawak, Pushpa, Yawar, Huira, Wishka, Washpa, Tillu, Juana, María, Taita, Mama, Punjao, Rumi, Tuk, Tuktu, Yakta, Pungo, Manga, Puyay, Kaga, Chakra, Yuya, Pillay, Mikuna, Yanasa, Jigja, Kaya, Puño, Atún, Taksha, Huayra, Mayo. Chupaychayki yachachico. Gracias, esta chica, ¿no? Algunas palabritas que se saca puño, ¿no? Con ya un poquito medio difícil también, dijamos, ¿no? Puño, puño. Muy bien, maestra. Entonces, a ver, acá digo tío, ¿no? Listo, maestra. Gracias por su participación. Muy bien. Acá es puñuna, ¿ya? Puñuna, ¿no? Listo, maestra. Muy bien, gracias. Yupay Chay, que otro chico Judith. Vamos a la siguiente participante. No, Gayachachico. Otro chico Rosaura, a ver. Le escuchamos la segunda columna, maestra. Si no le pronuncio bien, me corrige, profesor, por favor. Listo, maestra, no se preocupe, ya la escuchamos. Chichi, Chuchu, Turi, Pani, Wasi, Yaku, Kachi, Yura, Puñuna, Guasimasi, Yachachico, Yachaco, Nina, Huasca, Cosa, Guarmi, Quilla, Casa, Coya, Agu, Soj, Atec, Shumach, Amachaco, Chupa, Chawag, Ushpa, Yaguar, Guira, Wishka, Washpa, Tiyu. Suba, profesor, por favor. Juana, María, Taita, Mama, Punjau, Rumi, Tuktu, Yakta, Punku, Manga, Kuyay, Kaga, Chagra, Yuya, Quillay, Mikunakuna, Yanasa, Jigya, Kaya, Puñu, Atun, Kasha, Guaira, Mayu. Allí, otro chico, está bien la pronunciación. Ok,
Qué bien, maestra, Gracias, ¿no? profesor. Chakra. Está bien, maestra, la pronunciación, ¿ya? Aplicando las reglas de pronunciación. Qué bien, maestra, gracias. Yupay Chaiki, gracias. Siguiente participante, la segunda columna. Para la segunda columna, Ashpa, Mushok, Traupi. A ver, vamos participando, maestra. Maestro Roberto. Yo, profesor. Yupay Chaiki, le escuchamos, maestro. A ver, Ashpa. Aishpa. Mushu. Shaipi. Pukutai. Tanya. Yaya. Aipi. Runa. Ugo. Yunchu. Yaina. Kasha. Waira. Iti. Chusha. Tanta. Pirga. Sara. Ñan. Eso, por favor. Disculpe, maestra, acá hace un ratito. ¿Qué es lo que pasó? Un ratito y otro chico. Un ratito, ¿qué es lo que pasó? Ahí estamos ya. Ya, siga, maestro, disculpe, ya. Sarnian. Ya. Zapala. Mapa. Chuga. Luiru. Chakra. Sabe. Lampa. Pugo. Michki. Yanu. Raku. Ashka. Aishla. Ancha. Yampu. Kanan. Kaina. Kapi. Wapi. Chashpi. Wata. Punta. Iyat. Yumpi. Chispi. Tuta. Ashu. Mayat. Wirakucha. Uchu. Ashwa. Chaigua. Kan. Ari. Mana. Ama. Plaza. Achiyat. Achiyay. Achique. Ajá, muy bien, otro chico. Algunas palabritas, quizás por ahí, asua, ¿no? Como por ejemplo, acá dice asua, ¿no? Listo, maestro. A ver, wajpi, a veces un poquito la Q, convierte en. Ajá, asua. 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 Ajá, la W es como La si fuera W U. se hace en U, profesor, diga. Ajá, listo, Asua. chico. Asua. Ajá. Listo, maestro. Gracias, chico. Roberto, Yupa y Chay. Maestro Freddy Guevara. A ver, vamos ahora con el siguiente participante, a ver. Yo, profesor. A tu chico Cecilia, a ver, le escuchamos, maestra. Ya. A ver, Cusco. Ampico. Huixya. Chagana. Yanunahuasi. Timpuchi. Api. Ayu. ¿Sí, maestra? Maestra Cecilia. Sí, maestra Cecilia. ¿Me escucha? Mientras regresa, a ver, maestra, ¿alguien de ustedes? No lo he hecho, Yo chico. continúo, maestro, Maestro Ramiro, a hasta que ver. regrese. Ya.
Maestro Ramiro. Segunda columna, ¿verdad? Sí, la segunda columna, a ver, lo escuchamos. Profesor, se Aishpa, fue la señal. Nuevamente ya regresé. Ah, ya, a ver, a ver un ratito, maestra Cecilia, ¿ya? Mientras el maestro Ramiro va a pronunciar, ¿ya? Profesor, Sí, un Aishpa, ratito, maestro. Ujú, Musho, continúo, ¿verdad? Chaupi, ujú. Pukutay, Tamia, Yaya, Ajib, Runa, Oshgo, Yumchu, Guaina, Kasha, Wamra, Iti, Kucha, Tanda, Pirga, Sara, Ñan, Zapala, Mapa, Chuya, Liuru, Sagra, Lambaj, Pukyu, Miski, Yanu, Raku, Achka, Ash, Ujú. Ashla, Ancha, Jambu, Kanan, Kaina, Kaipi, Wahpi, Chaipi, Wata, Untu, Iyaj, Jimbi, Chishi, Tuta, Akshu, Maya, Guiracucha, Uchu, Asua, Chaywa, Kan, Ari, Mana, Ama, Plaza, Achiquiay. Listo, ya está, chico Ramiro, qué bien. Gracias chico, por participar. ¿No? Muy bien, gracias, chico Ramiro. Maestra Cecilia, repita una vez más. Lo señal le votó para maestra Cecilia. ¿Sí me escucha? Ya. Siguiente participante, a ver, vamos con la pronunciación maestra, ya que de esto depende que nosotros pronunciemos correctamente más adelante. ¿Ya? Las oraciones. A ver, maestra Mardelí, a ver, le escuchamos la tercera columna, maestra. Ok. Puspu, Ampiku, Wishya, Chagana, Ujú. Yanunaguasi, Timpuchi, Api, Ayu, Kai, Chai, Shipas, Aguakish, Guacha, Au. Karu, Tinkui, Kayana, Tiyana, Tumi, Ñaqñu, Aichu, Yachayhuasi, Shayayllapa, Tiyayllapa, Rumi, Yamta, Ayu, Akuyapa, Shuti, Shanin, Rachaypa, Sumru, Kamdumi, Chaypi, Amputu, Uku, Kuchu, Washku, Mijwa, Kushma, Chaki, Tantaj, Kawa, Waka, suba por favor, profesor. Guisha, Kuchi, perdón. Mishu, no me quedé. Mishu, Atuj, Tuku, Anahpacha, Micha, Pai, Rapara, Tuyu, Shashan,
Shashan, Ashuku y Muyui. Ujú. Allí mi otro chico, ¿ya? Unas palabritas por ahí va a ver. Bueno, acá es Aicha, ¿ya? Aicha. Ay. Ay, Ay, Ognio, ¿ya? Está bien otro chico. Yo pensé que otro chico se cena. Allí gracias, mi, maestra. gracias maestra. No, algunas palabritas por ahí, poco a poco, 100%. Pero qué bien maestra, gracias por participar y está pronunciando bien. Siguiente participante, maestras. ¿Alguien de ustedes desea participar? Ningunos. Bueno, a ver, Yo, maestra. profesor, se fue mi internet y Ah, recién he ya, sí. regresado. Ah, muy bien, maestra Cecilia, a ver, gracias. La segunda columna, a ver, Ya, profesor. veamos. Ya. Allpa, mushuk, chaupi, ukutay, tamya, yaya, allip, runa, ullku, yunchu, wayna, kasha, wamra, iti, kucha, tanda, pinja, sara, ñan, sapala, mapa, chuya, libro, sagra, lampaj, puchgu, mishki, llanu, raku, ashka, ashya, ancha, ya, yampu, kanan, kaina, kaipi, guakpi, chaypi, chaypi, ¿dónde está? Ya, chaypi, guata, unta, illap, yimpi, chishi, tuta, akshu, maya, guirapucha, uchu, aswa, chaywa, kan, ari, mana, ama, plaza, achillay. Allí mi otro chico, muy bien, otro chico Cecilia, gracias por participar, maestra. Mira, qué bien. Correctamente la pronunciación, gracias. Yupa y Chaiki. Vamos a ver otros participantes. Lita Montoya. Alguien quizás de ustedes activen sus micrófonos. Vamos leyendo, maestras. ¿Eh? ¿Alguien de ustedes, maestras, maestros, pueden activar sus micrófonos para la pronunciación? Ya. Bueno, en cuanto a algunas palabritas, maestras, que ustedes desean saberlo, que no está acá en el cuadrito. No sé si podrían decirme, maestras, a ver algunas palabritas que no están para traducirlas. Ningunos. Ya. Bueno, No, maestra Judith, no, don Cheche, chico, yo quiero pronunciar la tercera fila, pero por favor, en lo que estoy mal me corrige porque ya, vamos a estar atentos, ya, maestra. ya. Ya. Uspu, Ambico, Huixcha, Chacana, Nunahuasi, Timpuchi, Api, Ayu, Kai, Chay, Chipas, Aukish,
Gua, guachi, guacha, caru, tincuy, cayana, tillana, tumi, ñufñu, Ah, ño. ay, ñoño, Ajá, con la O. Ñogño. ñoño, Ah, ay, aycha, yachayhuasi, shayay, yapa, tillay, yapa, rumi, yam, yamta, allgo, akuyapa, shuti, shanin, rashapa, rachapa, rachapa. Rachapa. rachapa, Ajá, rachapa. sumru, Ujú. cuadirnu, chaupi, ampatu, puku, puchu, huachucu, mishwa, kushma, chaki, tandakaj, iwa, huaca, huisha, uchi, mishu, atoj, tuku, anajpacha, micha, pai, rapra, tuyu, shashan, ashuku, Yashin. Esa yachan, maestra. Ah, yachan, ajá, Yashin. Ajá. yashan, Sí, bueno, acá me he confundido, maestra. eso, Debería ser acá es la L. Ya, así es, maestra, no sé qué. yashan, Ah, por eso es que no lo he pronunciado bien. He estado con Sha nomás, ¿no? Ajá, ya, Shan, Yashan, ¿ya? Sí, yashan, ya. maestra. Ajá. Ashuku y muyuy. Listo, otro chico. Muy bien. Wechay. Mil disculpas a nuestros maestros que la L no le he puesto en vez de, o sea, ha estado con Sha, ¿no? Ya, Yashan, Yashan, es lo correcto. Muy bien, otro Yashan. chico, Judith, gracias por participar. Mira, está bien. Yachachi. Y, Gracias. y acá, por ejemplo, digo, frijoles, pues pocuna. Frijoles también, puspucunapis, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, frijoles también, le agrego el cuna más el pis. Entonces, si puspucuna es pluralizador, más el pis, que significa también. Frijoles también trae, lo dice, ¿no? Puspucunapis. Por eso es que es importante que empecemos por los sustantivos, porque esto es una raíz. ¿Ah? Yo puedo decir los médicos, doctores, simplemente digo cuna, ámbico cuna, así, doctores. ¿No? Listo, entonces, mire, para tener la idea nomás que cuán importante es los sustantivos. No sé si la otra clase veremos los verbos y luego vemos los raíces, perdón, los sufijos y nos dedicamos ya a las preguntas del examen de acreditación. ¿Ya? Porque el examen aún todavía está programado para julio, probablemente, y, y tenemos tiempo suficiente. Pero sin haber revisado esto no podemos lanzarnos directo a las preguntas, ¿ya? Pues no. Por eso tenemos que ver los sustantivos, los verbos y luego los sufijos y que teniendo en cuenta eso ya nos vamos a las preguntas. ¿Ya? Bueno, maestros, vamos terminando nuestra clase. No sé si hay alguna pregunta más. A ver. ¿Una pregunta? ¿Aportación, maestros? Todo Ninguno. entendido, profesor. Gracias, maestro. Entonces, nuestra siguiente clase veremos sobre los verbos, quizás otro tema. ¿Ya? Bueno, agradecerles por su presencia. Esperemos tengan un buen fin de semana y a la vez un inicio, ¿no? Que Dios les bendiga. Gracias por su presencia. Nos los vemos a reencontrar el próximo domingo, Dios mediante. Y upaychay que yachachico. Gracias, maestra Judith, a todos ustedes. Gracias por yo, Paichai, que gracias, gracias. Bendiciones. Yupachay, Kiyacha chico. Gracias, maestra.
Bendiciones.